Yo escucho bien, perfecto. Puede ser el tuyo entonces, Marco. Sí, se lo escucha bien, profe. Sí, yo escucho bien. Buenísimo, gracias. Entonces solamente por eso no quise calificar con nota numérica ni mucho menos. Agradezco la voluntad de aquellos que lo han enviado tanto por correo como por el campus o por Classroom. Sí, por supuesto que todo eso se valora, el compromiso, sobre todo con algo difícil. Yo estuve en una carrera que tiene matemáticas y yo hasta la regla de 3 me sé. ¿Sí? Entonces, sé lo que es tal vez no entender un tema de una, y sé que cuesta y lleva estudio y demás. Pero de todas formas, como les había anticipado en las clases anteriores, no se preocupen si no sale ya. Va a salir en algún momento, eso quédense tranquilos y tranquilas. Tienen 4 años y 2 meses todavía para seguir sufriendo con PAE. Y lo van a seguir haciendo más adelante también. Así que bueno, quédense tranquilos por eso. No es ni un castigo ni un premio consuelo lo que les estoy dando, solamente es una realidad de que es un tema tal vez un poco complicado, pero que con práctica y lectura se entiende. ¿Sí? Es la realidad. No queda más que sentarse a leer y torturarse hasta que el tema sale. ¿Sí? Así con todas las materias, sea con anatomía, sea con fisiología, que fisiología es una de las más complicadas de la carrera, es sentarse y leer. No sé si ya vieron el ciclo de Krebs. No. Bien, yo el ciclo de Krebs, para aprendérmelo, por ejemplo, me encerré una semana antes del examen y estaba todos los días, horas, tratando de aprendérmelo. Me lo aprendí y no me lo tomaron. Pero hay temas complicados y hay temas que les va a costar tal vez un poco más entender que otros. ¿Sí? Todas las materias tienen eso de tener un tema que nos arruina la cursada. Baja la cortina. Baja la cortina acá. Baje la cortina eso. Pero como les decía, al menos en este examen todavía no va a entrar PAE como ejercicio. ¿Sí? Solamente algo muy, muy leve de teoría y nada más, pero muy leve, nada de qué preocuparse. Y les quería comentar más o menos cuáles fueron tal vez las visiones generales que yo tuve de estos PAE, ¿sí? Punto positivo y muy positivo. Aquellos que me lo han enviado tuvieron grandes aciertos en identificar los diagnósticos de Nanda. ¿Sí? Eso es una de las cosas tal vez más complicadas del PAE, justamente porque Nanda es un libro aparte. ¿Sí? Si bien nosotros tenemos el módulo propio nuestro, Nanda es otro libro aparte y Nick y Nock son 2 más. ¿Sí? Entonces lleva más tiempo. Bien, entonces es un punto muy positivo que hayan podido identificar los diagnósticos correctamente. ¿Sí? Eso me dejó tranquilo porque se notó el tiempo de lectura. Bien. En la mayoría de los casos. ¿Sí? No les voy a tirar flores a todos, pero en la mayoría de los casos hubo muchos aciertos ahí. Un punto tal vez que habría que trabajar es el tema de diferenciar un diagnóstico real de un diagnóstico potencial. Sí, eso es un punto conflictivo que estuve observando en casi todos los trabajos, ¿sí? Salvo en 3 o 4, en casi todos el resto de los trabajos era un punto a tratar. ¿Sí? Todos tienen disponibles en el Classroom, ¿sí? Que yo se los compartí, ya les digo qué fecha, el 16 de septiembre, un archivo, ¿sí? De cómo realizar un PAE, tiene toda la información necesaria más allá de los libros propiamente dicha. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla si saben de qué hablo. Sí, este es el archivo que yo les había compartido el 16 de septiembre. Que tiene toda la introducción, que es un PAE, bla, 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 ta. Pero en la página 16, si mal no recuerdo,
¿Alguien está matando mosquitos? Prendan una espiral. Acá, ¿sí? Acá nosotros en la página 16, como decía, tenemos los tipos de diagnóstico que nosotros nos encontramos, en la 16 de 32. Nos habla de los diagnósticos reales, ¿sí? Los de alto riesgo y los posibles. Los posibles, obviamente, van a ser estos diagnósticos potenciales, ¿sí? ¿Qué es Yo estoy importante? estudiando ahora. ¿Qué es importante en los diagnósticos reales? Las primeras palabras, ¿sí? Representa un estado que ha sido clínicamente validado. Fin. Se validó que hay un problema real. Entonces, necesariamente, hay algo que ya está ocurriendo, ¿sí? Planteemos la situación, por ejemplo. Si nosotros salimos a la calle con paraguas, por más de que no esté lloviendo, ¿sí? Lo llevamos porque es posible que llueva, ¿no? Porque vimos en el noticiero, porque lo vimos en el celular, o porque vimos cualquier anuncio de que estaba pronosticado lluvia, en cualquiera sea de sus porcentajes, estaba pronosticado. Entonces es algo posible que pase y hay gente que sale con paraguas justamente por eso. Tal vez no llueve y es un día espectacular como el de hoy, pero de todas formas lo llevan. Entonces ustedes ahí están previniendo que pase algo, que en este caso sería mojarse por la lluvia, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen que salir al trabajo, abren la puerta y ven que está diluviando, por supuesto que van a agarrar el paraguas. ¿Por qué? Porque la situación es real, ¿sí? Es un estado validado. Ustedes salen, observan y ven que está lloviendo efectivamente. Entonces, indefectiblemente tienen que salir con algún tipo de protección o se van a mojar, ¿sí? Entonces, ahí es donde radica la diferencia entre real y potencial, ¿sí? El potencial todavía no pasó, puede llegar a pasar. Entonces, nosotros nos estamos anticipando, ¿sí?, a cualquier posible conflicto que nos podamos llegar a encontrar. Y se trabaja también en eso, ¿sí? En el mismo ejemplo de ¿por qué llevamos paraguas si todavía no está lloviendo? Pasa lo mismo con PAE. ¿Por qué tengo que realizar una acción si todavía no está pasando? Y porque puede pasar. Bien. Entonces, el formato PES y el formato P, ¿sí?, es esto, acá, es lo que yo les vengo reiterando en todas las clases, ¿sí? Y se aplica en el PAE, y se los nombro porque esto es algo que me encontré en sus trabajos. Bien. Identificaron los diagnósticos de Nanda. Buenísimo. El diagnóstico de Nanda es esto, ¿sí? Es la P, es el problema, solamente, nada más. Bien. Todos los diagnósticos reales que nosotros vayamos a identificar, como los que identificaron ustedes, son un problema actual y que está pasando. Bien. ¿Qué se relaciona al origen de ese problema? ¿Sí? Ven que se agrega un signo más, entonces está relacionando dos cosas: un problema con un origen, ¿sí? Por ejemplo, un problema: tengo hambre, ¿bien? ¿Cuál podría ser el origen de ese hambre que tengo yo? No haber comido en todo el día. ¿Se entiende? Si yo comí recién, ¿sí?, esto no existiría, ¿bien?, porque estaría saciado, ¿sí?, y no sentiría ese hambre. ¿Ese hambre se va a manifestar de alguna forma en nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Cuando tienen hambre, ¿lo demuestran físicamente? Sí, Sí, se porque a alguno le manifiesta. da náuseas o vómitos. Náuseas, O vómitos, bien cansancio también. cansancio, Puede bajar desgano, la presión. un montón de cosas, pero vayamos a lo más simple. Nos hace ruido la panza, tenemos hambre, ¿sí? Nos estamos muriendo de hambre, nos ponemos de mal humor incluso. Hay gente que se pone de mal humor si no come, y es real. ¿Sí? Yo me pongo de mal humor cuando no duermo lo suficiente. Y lo suficiente para mí son 4 o 5 horitas. Vení. Pero se manifiesta, ¿sí?, ese problema que nosotros estamos teniendo tiene una manifestación, ¿bien? O simplemente la sensación de necesitar alimentarse, ¿sí? Nuestro cuerpo nos va a decir, es hora de que comas algo,
¿sí? Con la misma sensación de vacío en el estómago de no haber ingerido alimentos, ¿sí? En un tiempo prudencial. Entonces se va a manifestar. ¿Sí? ¿Cómo? Con un signo o síntoma. ¿Sí? Nosotros tenemos el problema que es el hambre, relacionado con el origen, que es no haber comido, y manifestado por algo. El ruido de la panza, pongámosle algo muy burdo. ¿Sí? Y estamos hablando en este lenguaje porque, como les digo, no estamos en clase ahora. ¿Sí? Entonces, nosotros ahí tenemos algo real. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Muchas mamás, muchos papás, cuando sus hijos salen, les dicen, ¿te llevas plata para comer algo? ¿Sí? O le preparan una viandita para que tengan el almuerzo, por ejemplo. O incluso ustedes mismos cuando van a trabajar, se llevan tal vez un tapercito, una viandita con algo de comida, porque saben que en determinada hora les puede dar hambre. ¿Sí? ¿Ahí que tenemos nosotros? ¿Algo real o algo potencial? ¿Sí? Algo potencial, es algo posible, porque incluso podemos llevar esa comida y no comerla. ¿Sí? Nosotros estamos previniendo que si pasa algo ya estamos preparados para solucionar ese problema. ¿Sí? De forma similar al diagnóstico real, un diagnóstico potencial no tiene el formato PES, ¿sí? Que es problema, etiología y signo y síntomas, sino que solamente tiene un problema relacionado a una etiología. ¿Sí? Y ese problema justamente puede llegar a ser el mismo, como por ejemplo, riesgo de tener hambre. ¿Sí? ¿Relacionado con qué? De que vas a estar un par de horas de acá en adelante sin comer. Entonces nos estamos anticipando. ¿Se manifiesta ese posible hambre que vamos a tener de acá a 6 horas? No, no se manifiesta. Nuestro cuerpo no lo demuestra aún. ¿Sí? Pero puede llegar a pasar. Y ese puede es posible. ¿O sí? No. Pero en caso de que resulte que sí se llegue a presentar, nosotros estamos preparados como teniendo esa viandita ahí. ¿Bien? Pasémoslo ahora a enfermería. ¿Me escucho con eco? Ahí está. Pasémoslo ahora a enfermería. ¿Sí? Nosotros tenemos un problema real, ¿sí? Que puede ser cualquier necesidad de insatisfecha. Chicos, hay un micrófono que está haciendo eco. Si alguien lo identifica como propio, por favor, siléncielo. Nosotros identificamos problemas reales. Perdón, los voy a silenciar yo. ¿Se silenciaron los micrófonos? Sí, ahora sí, justo. ¿Quieren echarle la mano? Bien. Les decía, nosotros en salud tenemos problemas reales, cosas que están pasando ahora. ¿Bien? Por ejemplo, es una fractura expuesta. ¿Sí? ¿Es un problema? Sí, es un problema. ¿Bien? Porque está pasando ahora. Una persona estaba andando en moto, jugando a la pelota, haciendo cualquier cosa, ¿sí? Y se fracturó. Y esa fractura resulta ser una fractura expuesta. ¿Sí? Una fractura expuesta es aquella donde la piel se rompe, ¿sí? Y el hueso sale o trasciende la piel. Entonces es algo que nosotros estamos viendo, está clínicamente validado, simplemente con verlo, con observarlo, nosotros nos damos cuenta de que ese es un problema, ¿sí? Y que puede traer muchos problemas a futuro, ¿bien? A futuro. Pero vamos a centrarnos en algo que está pasando ahora, ¿sí? ¿Qué es esto que está pasando ahora? Silenciado. ¿Qué es esto que está pasando ahora? Esa fractura, ¿sí? Relacionado con, ¿sí? El primer más es relacionado con, R barra C, relacionado con. Una etiología, esa etiología va a ser el origen, lo que causó esa fractura, ¿sí? Y ahí póngale
la situación que ustedes quieran. Estaba jugando a la pelota, listo. Estaba circulando en moto y chocó, perfecto. Estaba arreglando el techo de su casa y se cayó, bien, y cayó parado, perfecto. Esa es la etiología. La etiología es el origen que dio causa a este problema. Bien, nosotros no partimos primero de la patología, no partimos primero del accidente, sino que partimos de la necesidad, ¿sí? Y esa necesidad va a estar indefectiblemente relacionada con un origen. ¿Sí? Que son factores causales o contribuyentes. O que lo causaron. Denme un minuto, perdónenme. Sí, lo silencian de todos lados y por algo será. Por algo será, chicos. Bien. Estos factores, sí, los causales o contribuyentes son aquellos que produjeron ese problema, ¿sí? O esa necesidad insatisfecha momentáneamente, ¿sí? Esto de alto riesgo, no le den bola ahora, ¿sí? Esto es solamente tal vez ordenar por prioridad, pero no nos vamos a centrar en eso, ¿sí? Ahora, un problema posible, nosotros podemos tomar diagnósticos potenciales, incluso en base al mismo diagnóstico real, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nosotros, como el diagnóstico real, en este caso teníamos esa fractura expuesta, ¿sí? Que sería, por ejemplo, lesión o alteración de la integridad cutánea, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa fractura expuesta lesionó la piel, alteró la integridad cutánea, ¿bien? Alteró la integridad de la piel. Relacionado con accidente en vía pública, caída de altura, con lo que ustedes quieran, manifestado por fractura expuesta. ¿Bien? Entonces nosotros ahí ya tenemos nuestro diagnóstico real. ¿Esta fractura expuesta puede traer riesgos a futuro? Sí, muchísimos. ¿Bien? Y nosotros los diagnósticos potenciales los podemos trabajar incluso en base a esto mismo, ¿sí? Sí, escuchen mientras. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en la piel, ¿sí? Abierta, una herida abierta, esa lesión puede causar complicaciones a futuro, no en el momento, ¿sí? Puede traer algunas complicaciones momentáneas, pero las mayorías van a ser en corto, mediano o largo plazo, ¿sí? No van a ser instantáneas. Por ejemplo, que nosotros nos lastimemos la piel con cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra, ¿sí? Eso puede traer acarreado una infección a futuro, ¿sí? Que nos arañe una de nuestras mascotas, que nos raspemos la rodilla cuando nos caemos, no sé, que nos cortemos con un cuchillo cocinando, cualquiera de esas lesiones que son lesiones abiertas, ¿sí? Pueden traer ese riesgo de infección a futuro si nosotros no cuidamos esa herida. Bien, entonces del mismo problema real que nosotros teníamos, se desprende ese diagnóstico posible, ¿sí? Que por ejemplo sería riesgo de infección, ¿sí? Porque es un riesgo de que pase, es algo potencial, no está pasando ahora, no está clínicamente validado que está infectado, ¿sí? Pero sí hay un riesgo posible o una situación posible a que ese riesgo se haga presente. Y en ese caso el diagnóstico cambiaría. ¿Por qué? Porque ya no es más posible. En efecto, estamos infectados. Bien, entonces la posibilidad de que pase se cancela porque está pasando realmente. Bien. ¿Qué otro problema nos puede causar eso? Por ejemplo, si esa fractura expuesta nos produjo una hemorragia profusa,
¿sí? Una hemorragia grande, donde nosotros perdimos mucho volumen de líquido, ¿sí? Tenemos dos posibilidades. Una, que sea un problema real, ¿sí? Porque en el momento de la lesión nosotros tuvimos esa hemorragia y ahora estamos desangrándonos, ¿sí? O posiblemente, ¿sí? Si esa hemorragia no se frena a tiempo, posiblemente podamos perder mucho volumen de líquido más adelante. Tal vez en 1 hora, tal vez en media hora. ¿Bien? Que va a depender, por supuesto, de factores propios de coagulación y demás. Pero lo podemos trabajar de las dos formas. Por ejemplo, desequilibrio del volumen de líquidos, ¿sí? Relacionado con hemorragia profusa, ¿sí? Manifestado por ejemplo, palidez, ¿sí? El problema, este problema original que sería el desequilibrio del volumen de líquidos, ¿sí? Porque nosotros en el cuerpo tenemos una constante de líquido que gira en nuestro cuerpo, está desequilibrado porque perdimos ese equilibrio, perdimos ese balance, ¿sí? ¿Relacionado con qué? Con esa hemorragia, ¿sí? Esa hemorragia fue el factor que causó ese problema. Ese desequilibrio lo causó esta hemorragia. ¿Y cómo se manifiesta en la persona, por ejemplo, una hemorragia? ¿Sí? Por ejemplo, con la palidez cutánea. Nos quedamos pálidos, nos quedamos blancos porque estamos perdiendo sangre. Estamos perdiendo hematocrito, estamos perdiendo glóbulos rojos, ¿sí? O si no, también por hipotensión, que en este caso no sería un síntoma, sino sería un signo. Hipotensión es un signo porque es un signo vital, es algo que se puede medir, ¿sí? La palidez no se puede medir, entonces la palidez es un síntoma, ¿sí? Todo aquello que nosotros no podemos cuantificar a ciencia cierta pasa a ser un síntoma, como por ejemplo el dolor. El dolor nosotros no lo podemos palpar, ¿sí? Pero una frecuencia respiratoria sí, nos paramos y miramos a alguien, contamos cuántas veces inhala y exhala por minuto y ahí tenemos un signo. ¿Bien? Ahora, eso sería algo real. ¿Bien? Y ese mismo diagnóstico se desprende incluso de la fractura expuesta que habíamos tenido recién. O pérdida de conocimiento momentánea, exactamente. ¿Sí? Confusión, delirio, tenemos un montón de cosas, ¿sí? Ahí relacionado a lo que dice Alejandra. Convulsiones, no precisamente las convulsiones se dan por una pérdida de líquidos, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, si el golpe o la lesión fue en la cabeza, ¿sí? Eso puede provocar una alteración en el sistema nervioso central que decae en convulsiones, ¿sí? Pero no precisamente por un déficit de líquidos nosotros podríamos convulsionar. ¿Bien? Ahora, supongamos que, está bien, no tuvo hemorragia esta persona, ¿sí? Actualmente no tiene hemorragia, pero sabemos que es una fractura expuesta, y pongamos que esa fractura expuesta es de fémur, ¿sí? El fémur, ustedes que ya vieron o están viendo todavía anatomía y fisiología, el fémur roza, la cabeza del fémur, roza la arteria femoral, ¿sí? La arteria femoral es una de las arterias de mayor calibre del cuerpo, y si esa arteria se perfora, nosotros podemos morir desangrados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no vemos la hemorragia ahora, pero sabemos que por la localización que tiene esa fractura, esa lesión, puede llegar a ocurrir esa hemorragia. Entonces, tenemos un diagnóstico ahí sí potencial. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Un riesgo. Volvemos a riesgo. Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, ¿sí? Relacionado con fractura expuesta. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué no lo relacionamos ahora con hemorragia? Porque la hemorragia no existe, ¿sí? Nosotros estamos suponiendo que puede llegar a haber una hemorragia por la localización solamente de esta fractura. Por eso es importante conocer de anatomía, ¿sí? No es solamente
contar los huesos que tiene el cuerpo y conocer los órganos que tenemos, sino conocer la localización, ¿sí? ¿Qué músculos están relacionados? ¿Qué articulaciones están relacionados? ¿Qué venas y qué arterias pasan por cada región? ¿Sí? ¿Hacia dónde van? ¿Qué sentido tienen? ¿Cómo se bifurcan? La hemiplegia también va por el lado de lo neurológico, por el riesgo de la pérdida de volumen. La pérdida de la memoria puede ser momentánea, al igual que las conmociones que nombraban recién, por una contusión en la cabeza, un traumatismo encefalocraniano. La hemiplegia está relacionado también al sistema nervioso central, ¿sí? Sea de alguna contusión a nivel cerebral o propio de una ACV. ¿Bien? Pero tal vez una fractura expuesta es muy raro que te deje hemipléjico, sobre todo porque el prefijo hemi se refiere a la mitad del cuerpo. ¿Sí? No es solamente una extremidad, sino que serían ambas extremidades de una misma región, y de ahí viene la importancia de conocer los planos y los cortes anatómicos, ¿sí? En este caso sería un corte sagital que divide región derecha de región izquierda, ¿sí? Y el riesgo de paro cardiorrespiratorio por pérdida de volumen, habría que ver cómo se presenta, ¿sí? Nosotros tenemos signos para identificar un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, en base a lo que dice Alejandra, pero deberíamos monitorizar signos vitales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son los signos vitales que a nosotros nos indican un posible o un inminente paro cardiorrespiratorio? Son la taquicardia y la hipotensión conjuntas. Es decir, cuando un paciente está hipotenso y al mismo tiempo está taquicárdico, ¿sí? Es un riesgo inminente de paro cardiorrespiratorio. ¿Bien? ¿Por qué? Ya que lo nombraron. ¿Por qué hipotensión y taquicardia? Porque el corazón se acelera para tratar de compensar ese caudal que necesita el cuerpo. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Puedo activarlo? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah. Bueno, sí, presenta taquicardia, palidez, ¿no? Esto por la rotura de, yo decía, por la arteria femoral, ¿no? La que Sí. estabas diciendo. Supuesto, sí. Se supone. Bueno, ese sería el riesgo potencial, Por ejemplo. ¿no? Sí. ¿Está bien? Relacionado con, tal vez, un déficit, pero tendríamos que ver el déficit a qué nivel está, ¿sí? Tal vez un paro cardiorrespiratorio es como irnos al extremo de, estate atento que se puede morir. No está mal pensado, ¿sí? No digo eso, no está mal pensado, pero habría que identificar otras cosas, ¿sí? No sé quién había dicho recién lo del mecanismo compensatorio, que está bien. ¿Y qué pasa? Y el corazón llega a un momento que no puede mantener ese ritmo, puede ser. Yo les estoy preguntando a ustedes hoy. Puede ser, sí. ¿Y qué pasa? Más pérdida de sangre puede ser. Ustedes, ¿sí? Para pensar un caso, lo que tienen que hacer es pararse desde dos extremos. Uno desde el lado profesional, ¿sí? Que son ustedes, futuros profesionales, y otro es desde el lado lego, ¿sí? El lego es aquella persona que desconoce absolutamente todo, ¿sí? Absolutamente todo de un tema, por ejemplo. En este caso de salud, vamos a poner. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Plantearse respuestas, ¿sí? Y desde el lado lego plantearse preguntas, ¿sí? ¿Por qué la taquicardia y la hipotensión, si van conjuntas, es un signo que a mí me está avisando que el paciente puede entrar en paro?
¿Sí? Entonces ahí nos estamos preguntando. Y desde el lado profesional nos respondemos, sí, porque es un mecanismo compensatorio donde el corazón intenta compensar el volumen perdido tratando de bombear más sangre por minuto, donde nosotros sabemos que el volumen, la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto, el corazón aumenta eso para tratar de aumentar el volumen del líquido circundante en el cuerpo. ¿Bien? ¿Y por qué? Se preguntan. Y porque la tensión arterial está baja. Perfecto. ¿Qué es la tensión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. ¿Sí? ¿Y por qué sigue baja? Y porque por la hemorragia que tiene activa esta persona, todo lo que está bombeando el corazón, ¿sí?, no llega a cubrir las necesidades basales de tensión arterial. ¿Y entonces qué pasaría? El corazón se fatiga. ¿Y después de eso qué pasa? Y si el corazón se fatiga, en algún momento se va a parar. Bien, entonces ahí es donde ustedes llegan a la conclusión de qué es lo que puede pasar. ¿Sí? Estoy paradísimo en ese lado. Buenísimo. Bien, pero ustedes, en toda situación que se encuentren, se tienen que hacer las repreguntas como si fueran chicos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y respondérselas. Bien, cuando ustedes logran responderse todas esas preguntas, están en condiciones de solucionar un problema. Bien, y no basta con PAE. Basta con todas las materias. Basta con anatomía, basta con fisiología, basta con farmacología, basta con ética, basta con introducción a la enfermería, ¿sí? Basta con todas las materias. Tienen que saber todas las materias justamente para poder aplicar esto. Por eso les digo, y les llevaba la tranquilidad de que si un PAE no les sale a la primera, no es porque no entienden PAE o no me entienden a mí, ¿sí?, sino porque tal vez están desarrollando recién ahora ese razonamiento crítico. ¿Sí? A medida que ustedes van avanzando con las materias, van adquiriendo ese conocimiento, ¿sí?, que los lleva a conocer mejor cómo funciona el cuerpo humano. Bien, hagamos así, salimos y volvemos a entrar 10 minutos más y los dejo. Continuamos entonces donde estábamos. Entonces, ¿qué es importante para comprender cómo trabajar con un PAE? Si no solamente enfocarse en lo que es la teoría de ¿bien? Y no estudien solamente para aprobar o para zafar en un examen. Y se los digo yo que hacía eso. Profe, a mí me quedó una duda, los potenciales se realiza la planificación y ejecución de... Exactamente, ¿sí? Acá se pregunta si en los potenciales también se realiza una planificación, ejecución y demás. Sí, la respuesta es sí. Bien. ¿Por qué? Pongamos nuevamente el ejemplo de la lluvia. ¿Sí? Si nosotros vemos el pronóstico, creemos que va a llover porque las noticias lo dicen. Es posible que llueva. ¿Sí? Entonces, de todas formas, nosotros planificamos. ¿Sí? Siempre yo recurro a lo mismo. Tomen cualquier ejemplo, cualquier cosa, cualquier situación o problema que ustedes tengan y llévenlo a lo más tonto que se les ocurra. ¿Sí? Como por ejemplo, va a llover, posiblemente llueva. Es algo posible. ¿Qué hacen ustedes? O se llevan paraguas, ¿sí?, o se llevan un impermeable o una campera impermeable, rompeviento, lo que se les ocurra, o como yo en mi caso, que no me gusta usar ninguna de esos, me llevo una campera con capucha. ¿Sí? ¿Por qué? Para que no se me mojen los auriculares. Pero yo estoy previniendo algo, entonces estoy planificando que como sé que va a llover, tengo que planificar igual llevarme algo. ¿Sí? Una capucha para los auriculares. Tengo que ejecutar necesariamente eso, ¿por qué? Porque si yo no lo ejecuto, ¿bien?, el problema, potencial incluso, se puede llegar a cumplir. Como por ejemplo, riesgo de que se me mojen los auriculares y se me hagan pelota. Con lo que los pagué, me pego un tiro. ¿Sí? Entonces voy a planificar llevarme algo que cubra al menos los auriculares. Yo tengo que ejecutarlo, tengo que llevarme esa campera o tengo que llevarme ese paraguas para cubrir mis auriculares. ¿Sí? Perfecto, lo ejecuto, me pongo la campera, listo. ¿Sí? Y después evalúo esa situación. ¿Sí? La fundamento si quiero. Llevo la campera porque el impermeable va a impedir que el agua filtre y que los auriculares se les dañe el sistema eléctrico, lo que sea, electrónico, como quieran que se llame. Y después evalúo resultados. ¿Funcionó mi planificación?
Sí, exacto. Me llevé la campera, me lo puse, llovió y los auriculares están sequitos. Ahora, ¿qué pasa si yo planifico llevar paraguas, salgo y de colgado que soy, no lo agarré? Y me agarra la lluvia. ¿Sí? Yo planifiqué, pero no ejecuté. Entonces mis auriculares efectivamente se mojaron y se me hicieron pelota y me pegué un tiro. Bien, lleven cualquier situación, cualquier problema para ustedes entenderlo a lo más tonto. Bien, es lo mismo que un ejemplo con riesgo de infección relacionado con un procedimiento invasivo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos ese diagnóstico, riesgo de infección relacionado con un procedimiento invasivo, queda ahí. No se manifiesta porque es un riesgo de que pase. ¿Bien? ¿Qué es un procedimiento invasivo? Tenemos que pensar primero, para entender. ¿Sí? Está bien, perfecto, puede haber un riesgo de infección, pero ¿por qué? ¿Qué es ese procedimiento invasivo del que me están hablando? Google, ¿qué es un procedimiento invasivo en salud? ¿Sí? Si no quieren buscar así, piensen, ¿qué es algo invasivo? Cuando te invaden. ¿Sí? Claro. Cuando Al medio entran en interno, algún ¿no? lado. Exactamente, Al medio interno. pero salgamos de salud, vayamos a lo simple. ¿Qué es algo Sí. invasivo? Cuando te invaden tu casa. Cuando Estados Unidos invade otro país. Estás tomando algo que no te pertenece. Estás entrando a un lugar que no es tuyo, o a tu lugar está entrando alguien que no pertenece. Eso es invasivo, eso es una invasión. Invasión extraterrestre, la del año del joropo. ¿Sí? Eso es una invasión. ¿Bien? ¿Y qué es un procedimiento entonces? Un procedimiento es algo que se realiza según un orden secuencial. ¿Bien? Un procedimiento puede ser cualquier cosa, como poner a calentar la pava para el mate. ¿Qué necesitamos hacer primero? Agarrar la pava, abrir la canilla, llenar la pava, cerrar la pava, ir a la cocina, prender la cocina y esperar a que hierva. Es un procedimiento, tiene un paso. ¿Sí? Yo no puedo poner la pava vacía en la hornalla porque va a hervir la pava, pero no el agua. ¿Se entiende? Entonces un procedimiento es eso. Perfecto. Ahora ya sabemos qué es procedimiento y sabemos qué es invasivo. Entonces, un procedimiento invasivo va a ser cualquier cosa secuencial donde se invada a otra persona. ¿Sí? ¿Cómo invadimos nosotros a... Sí, perfecto, ahora llego a la planificación. ¿Cómo invadimos nosotros a una persona? Con cualquier cosa que ingrese a su cuerpo y el cuerpo la reconozca como extraña. ¿Sí? Colocarnos un arito es un procedimiento invasivo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra fisionomía, nuestra fisiología no está preparada para aceptar cuerpos extraños. Por eso cuando nos ponemos un arito, la oreja queda roja. Cuando nos ponemos un piercing, se hincha. ¿Por qué? Porque el cuerpo está actuando en forma defensiva, ¿sí? Está creando más glóbulos blancos, soldaditos que le dicen, mira, está entrando algo allá, anda, inflamalo, eleva la temperatura corporal, así ese cuerpo extraño se va. ¿Bien? Una vez que el cuerpo extraño se adapta al medio interno de nosotros, no pasa nada, baja la inflamación, baja la fiebre y demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué procedimientos invasivos tenemos nosotros para el paciente? Cualquiera que ingrese a su medio. Sonda vesical, ¿sí? Vía periférica, algún drenaje, alguna cirugía, alguna sutura, cualquier cosa, ¿sí? Salvo sonda nasogástrica, porque no es una técnica estéril. Ni nasogástrica ni orogástrica es una técnica estéril. El resto de los procedimientos que se realicen, si lo es aspiración de secreciones por nariz, por tráqueo o por tubo, sí, por ejemplo, es invasivo. ¿Bien? Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un riesgo de infección, tenemos el riesgo de que algo se infecte, vamos a llevarlo a lo más tonto. ¿Qué hacemos nosotros para, por ejemplo, nos cortamos la mano? Yo justo ahora tengo una curita porque hoy me corté con no sé qué. ¿Bien? ¿Qué hacemos nosotros para prevenir una infección en nosotros mismos? Me corté. ¿Qué hago? Limpiar bien la herida. Limpiar bien la herida. ¿Por qué? Limpieza Para y que ningún taparnos. agente patógeno pueda generar una infección. Esa es la respuesta. Y así con todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso se relaciona a un procedimiento invasivo. ¿Sí?
se abrió mi piel, yo en este caso tengo deterioro de la integridad cutánea relacionado con lesión, vaya uno a saber por qué, manifestado por hemorragia porque me sangró. Yo no me di ni cuenta que me corté, pero vi la sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Prevengo una infección, ¿cómo? Limpiando la zona y aplicando una cobertura para que ningún microorganismo ingrese. ¿Sí? Yo planifico eso. Si yo no planifico, no puedo ejecutar. ¿Sí? Intenten hacer cualquier cosa sin pensarla antes. No van a poder. Incluso cerrar los ojos. Digan, no voy a cerrar los ojos y lo cierran igual. ¿Sí? Toda cosa que nosotros hacemos la planificamos. ¿Cómo se evalúa una planificación? Me están contando acá. Nosotros las planificaciones, ¿sí quién me dio? Bien. Nosotros una planificación, ¿sí? La evaluamos justamente con los resultados. ¿Funcionó o no lo que planifiqué? ¿Sí? Por ejemplo, yo acá estoy planificando acciones para que esta herida no se me infecte. Ejecuto esas acciones que planifiqué. Yo acá también tengo un riesgo de infección. Más allá de que tengo el deterioro de la integridad cutánea, tengo el riesgo de infección. ¿Sí? Entonces yo planifico acciones para evitar que ese riesgo se cumpla. ¿Sí? ¿Cómo lo evalúo? Si en algún momento esto se me inflama o me empieza a doler, significa que mi planificación no fue efectiva. ¿Bien? Si yo mantengo la zona cubierta, la limpio, la higienizo con regularidad, ¿sí? Y la sigo manteniendo cubierta hasta que la piel se cierre sola, ¿bien? Y no tengo infección, ahí es donde yo lo evalúo. ¿Sí? Cuando nosotros planificamos algo en el tiempo. Como cuando nos vamos de vacaciones. Digo, en febrero me voy a la costa. ¿Bien? ¿Pero a qué parte de la costa? La costa es amplia. Me voy a las Toninas, que a mí me encantan, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué planificamos? Compramos Profe. pasajes, planificamos... Sí, Marcos. Cuando ahí evaluás, por ejemplo, en el riesgo de infección, cuando evaluás pones, por el momento la paciente no presenta signos de infección, por ejemplo. No se evidencian signos de infección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros planificamos, por ejemplo, esta mini lesión, ¿sí? Vigilarla mañana. ¿Por qué? Porque es algo chiquito, no es algo alarmante, entonces yo planifico en 24 horas ver cómo está. ¿Sí? Si fuera algo más grande, yo lo planificaría en media hora, en una hora, en corto plazo. ¿Bien? Pero como esto es chiquito, digo, bueno, mañana me fijo a ver qué onda, de paso me cambio la curita, me lo limpio y demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo planifico para controlarlo mañana. ¿Bien? Y mañana, en algún momento del día, lo que hago es me saco la curita, veo cómo está, realizo la antisepsia de la zona y nuevamente curita si veo que la herida sigue abierta. ¿Se entiende? Se planifica, se ejecuta y se evalúa de igual forma. ¿Cómo evaluamos nosotros el riesgo? Por ejemplo, riesgo de caída. ¿Sí? Es un riesgo potencial porque un paciente que está con excitación psicomotriz, vamos a silenciar aquí, un paciente que está con excitación psicomotriz, ¿sí? Que está medio rebeldón en la cama, tiene riesgo de caída. Si está desorientado, no sabe dónde está, ¿sí? Si tiene deterioro del sensorio, deterioro del nivel de conciencia, tiene el riesgo de caerse porque no sabe dónde está y no sabe que está en una cama, se cae al piso, se rompe la cabeza. ¿Bien? Entonces, ¿cómo planificamos nosotros disminuir ese riesgo? Por ejemplo, elevando las barandas de la cama, colocándoles frenos a las camas, ¿sí? En caso de que no se tenga, y bueno, contención motora. ¿Qué es eso? Se lo ata de muñecas, ¿sí? A la cama, se lo ata de los tobillos a la cama, y si sigue luchando, se lo ata del tórax a la cama. ¿Sí? No es para obligar a alguien que se quede quieto, sino para disminuir un riesgo de caída. ¿Bien? ¿Cómo evalúo yo un riesgo de caída? Perfecto. ¿Se cayó? No. ¿Sí? Parece tonto, pero mi planificación y mi ejecución funcionaron para que ese paciente no se caiga. Si ese paciente se cae y se lastima, no tengo un diagnóstico potencial, tengo un diagnóstico real. ¿Bien? Por ejemplo, traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? O lesión, no sé, algo, relacionado con caída de altura, manifestado por desorientación temporoespacial, ¿sí? O por hematoma,
se hizo un chichón en la cabeza, un moretón en la cabeza, ¿bien? Y más allá de que es un problema para la persona, es un problema legal para nosotros, se nos cayó un paciente. ¿Sí? Incluso hasta la cosa más tonta se puede planificar. Sí. Relacionado y manifestado hay que poner en el diagnóstico. Relacionado ¿no? con y manifestado, Y manifestado, claro. por Eso. si es real. Solo Si es real. Si es real. Exacto. Y un potencial Claro. solamente se relaciona con algo. Por Se ejemplo, relaciona. riesgo de caída relacionado con excitación psicomotriz. Ujú. ¿Sí? Que se está sacudiendo un poco en la cama porque se quiere Sacudiendo. levantar o se quiere ir. ¿Sí? Sí. No se manifiesta porque el paciente todavía no se cayó. Y de hecho es un riesgo de que pase. Puede llegar a pasar. Pero no se va a manifestar porque es un riesgo. Es algo que puede. ¿Bien? Ahora, cuando se cae y se parte el mate contra el piso, sí, es real. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia y yo les recomiendo que todos los trabajos que ustedes vayan haciendo, todos esos riesgos y diagnósticos están en NANDA. ¿A partir de qué página era? En la página 8 hasta la 16 del NANDA está todo el índice de diagnósticos, ¿sí? Péguenle solamente una leída al índice de diagnósticos. Todos aquellos que dicen riesgos son potenciales. Son un problema que puede llegar a ocurrir si nosotros no planificamos algo para evitar que eso pase, ¿sí? Incluso el embarazo. ¿Podemos prevenir un embarazo? Sí, ¿cómo? ¿Qué planificamos? El uso de métodos anticonceptivos. ¿Se ejecuta? Sí, se ejecuta. ¿Cómo? Utilizando los métodos anticonceptivos. ¿Los utilizaste? Perfecto. ¿Te embarazaste? No. Bien. No los utilizaste. Planificaste usarlos, pero al momento de la ejecución no los utilizaste. La evaluación, ¿cómo va a ser? Un niño a los 9 meses. ¿Sí? Entonces, todo se planifica, todo se ejecuta y todo se evalúa. Entonces, en diagnósticos reales, sí o sí tiene que ir relacionado con y manifestado por sí. Indefectiblemente tiene que estar relacionado con el origen, ¿sí? Manifestado por algo. ¿Bien? Yo acá tengo un encendedor, por ejemplo, ¿sí? Si yo me prendo fuego el dedo, voy a tener, esto a modo de ejemplo no está en ANDA ni nada por el estilo, ¿sí? Quemadura, relacionado con mal uso o uso indebido del encendedor, manifestado por el dedo negro. ¿Sí? Ahora, si yo hago esto, a esta distancia, tengo el riesgo de quemadura. ¿Relacionado con qué? Con el uso indebido del encendedor. ¿Se manifiesta? No, porque mi dedo no está negro todavía. ¿Se entiende? Pasen todo, absolutamente todo, a lo más simple y pavo que se les ocurra. Es algo que me sirvió, me recibí, soy licenciado y soy docente. Así que si me sirvió a mí, chicos, les puede servir a ustedes. Y me pagan por esto encima. Genial. Bien. Los libero. Vayan a tomar unos mates, aire. Y vayan a la... ¿Sería mucho pedirle que realice un pay y lo comparta? Sí, sería un montonazo. No, después hago uno y se los paso. Quédense tranquilos. Pero... buenísimo. Me alegro. Bien, con el mismo que les di. Perfecto. Acá Sabrina me pide que haga un PAE con el mismo que yo les di. Lo voy a hacer y se lo subo en algún momento en que tenga tiempo. Quédense tranquilos. No hay drama. No hay drama, no hay drama. Pero vamos a seguir trabajando con cosas así. Consulta, profesor. ¿Eh? Una consulta. Sí. El país anterior que casi está... ¿Vamos a seguir terminando o directamente? No sé si solo a mí, pero se cortó muchísimo. Muchísimo. Lo que entendí es si lo tienen que terminar de hacer. Que estuviese haciendo ahora. Sí. ¿Podemos ir ¿lo podemos mandar ya o no ya? O quedamos. Quédenselo ustedes. Yo lo que les recomiendo siempre es lo siguiente. Todos estos trabajos que ustedes están haciendo ahora, hoy, sea de esta materia o sea de otros, guárdenlos. ¿Sí? Y de acá a un tiempo los comparan. ¿Sí? Porque de hecho eso a ustedes los ayuda a mejorar
¿sí? Tanto en redacción como en razonamiento, ¿sí? No los tiren, no es una vergüenza no saber, ¿sí? Porque nadie nace sabiendo, pero téngalos y compárenlos, porque de esa forma incluso ustedes ven su crecimiento personal, ¿sí? Y su mejora. No es que No, yo en las yo te digo por el caso de que yo en este país me meto un poco a hacerlo. Si bien estoy haciendo las enfermerías, tengo que haberlo sido, pero como yo la clase anterior no pude entrar al sur, no Bien. entendí nada cómo era el que borrado. Bien. Así me con lo que explicara. Se corta mucho, si lo puedo mandar por chat, mejor. Te agradezco porque al menos yo no entendí nada. Si alguien entendió, chicos, por favor. No se entiende nada, dicen. Es por tu señal, Agustín, no es porque Igual no te quiera escuchar, ¿eh? Y trabájenlo, ¿sí? Tienen este para trabajarlo ahora y más adelante vamos a tener más. No es que en las clases no le quiero dedicar tiempo, realmente es que no hay tiempo, ¿sí? Ese es el tema. Tenemos 2 horas para meter muchísimo contenido, entonces incluso vieron que en las últimas 2 o 3 clases repetí algo de PAE porque sé que es necesario y sé que lleva más tiempo que esto. Incluso hoy tal vez muchos no lo entiendan, pero el tiempo es este. Las horas cátedra que hay son estas y no se pueden exprimir más, ¿sí? Como les dije, hoy tenían supuestamente el día libre, pero no los quería dejar con la intriga de qué hice mal y nada por el estilo, ¿sí? Entonces, ténganlo, Profe. trabájenlo tranquilos, no va con notas, si lo quieren ir mandando en algún momento, incluso en verano, para ver cómo va su progreso, yo problema no tengo. Sí, y ya los dejo. Última pregunta y los dejo. No, yo lo que le quería, o sea, el pedido que lo realice usted al PAE que nos mandó, o sea, al mismo caso, como para darnos una idea, qué es, más que nada, cómo expresarnos a la hora de escribir, porque a mí me costó mucho. Sí, va a costar un montón. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un diagnóstico real y uno potencial, completo, ¿sí? Pero solamente a modo de guía, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo le hago un PAE con 80 diagnósticos, ustedes no aprenden solos, ¿sí? Van a tener esa guía completa y el resto vayan desarrollándolos ustedes, ¿sí? A medida que puedan, a medida que tengan tiempo, lo van haciendo. Les iba a decir algo más y me olvidé. Bien, bueno. Buena semana.